nuevamente formatos de sílabus y operacionalización de cursos para la vigencia 2023. No sé si quieren la explicación larga o la corta. La corta. La que se entienda mejor. Muy corta, doctor, muy corta. La muy corta, muy corta. Bueno, entonces. Extremadamente corta. Listo, bueno, entonces ya por directrices de la universidad se actualizaron nuevamente los formatos de sílabus, guía de curso, que ya no se va a llamar guía de curso. Esperemos pues que sea por un largo tiempo, doctor Binashi. Por ejemplo, un par de meses. Sí. Entonces, el objetivo de esta reunión es poderles socializar a ustedes esos formatos que ya fue compartido de manera oficial por dirección académica. Estos formatos, ya Dirección Académica dará las orientaciones, va a tener un tiempo para poderse realizar la actualización y se van a hacer pensando en los cursos de 2023 raya 1. Entonces, lo primero que vamos a mostrar aquí es el formato del sílabus, que es quizás el que más cambió. Bueno, en realidad todos cambiaron. Este es el sílabo actual que conocemos, ¿cierto? Este es un formato de sílabus actual que nosotros tenemos. Ese sí. ¿Sí? Sí, ya, ahora sí. Si se está grabando. Sí. Bueno, este es un formato de sílabus actual que nosotros conocemos. Está la información del curso, régimen de requisitos, prerequisitos, la justificación, propósito, competencia, resultados de aprendizaje, núcleo, subnúcleo, estrategias metodológicas, evaluación, bibliografía. Estamos hablando de núcleo, de sílabus, perdón. Este es el formato de sílabus que nosotros conocemos. ¿Cuál es el nuevo formato de sílabus? Que ya quedó institucionalizado y aprobado por Rectoría General. Este que está aquí. Es un formato que se caracteriza por ser bastante sobrio, ejecutivo, muy concreto. Quizás tiene sus defensores, otros no les parecerá muy bien, pero este es el formato que está actualmente aprobado y que va a entrar en vigencia para 2023. Lo primero que tenemos que decir es que en el formato anterior que les acabé de mostrar, hay más información de la que de la que nos están pidiendo ahora. Es decir, mucha de la información que está acá en el formato anterior simplemente va a pasar al nuevo formato. Quizás alguna que otra se agregará nueva y nos va a quedar información en el sílabus anterior que ya no le está pidiendo este nuevo formato. Entonces, este nuevo formato aquí nos pide la facultad, programa, nombre de la asignatura, ID de la asignatura de acuerdo a ELISA, fecha de actualización del sílabus, de acuerdo a la fecha de comité curricular que se haya aprobado el último sílabus que usted está trabajando, los créditos académicos que tiene el sílabus y si tiene algún sistema de prerequisitos. Va aquí en esta primera parte informativa. Luego nos pide una descripción del curso, que hay varios sílabus que ya tienen esa descripción del sílabus, del curso. Hay otros que hablan de justificación del curso y tienen, básicamente es una descripción del curso donde explicamos, pues, en términos generales, en qué consiste esa asignatura, cuál es la naturaleza, a qué apunta. Bueno, ahí va esa parte de la descripción del curso. Propósitos de formación, que ya los teníamos también en el curso en el formato anterior, van a pasar acá esos mismos propósitos de formación. Resultados de aprendizaje esperados, ya tenemos resultados de aprendizaje para cada uno de los cursos, van a pasar acá a este formato y en esta sección. Ahora, esto no significa que estos elementos microcurriculares no puedan entrar en análisis y en revisión y en actualización, de redacción, de fondo. Puede ser la posibilidad para que se revise esa parte microcurricular. Pero es la información que tenemos en el sílabo anterior la que vamos a traer acá. Contenidos temáticos. Aquí viene entonces el sistema de núcleos y subnúcleos, que ya ustedes también tienen en el sílabus del formato anterior. Estrategias pedagógicas en términos generales, que son las mismas estrategias metodológicas que nos pedían en el formato anterior. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas? Y explicamos un poco en qué consisten esas estrategias pedagógicas.
para el desarrollo del curso. Y luego nos piden los criterios de evaluación, que también los teníamos ya en el formato anterior. Aquí vamos a anunciar básicamente los dos grandes enfoques o paradigmas de evaluación que trabaja la universidad. Por un lado están los criterios formativos, por otro lado los criterios sumativos o cuantitativos de la evaluación. Explicamos ahí esos criterios formativos y cuantitativos en términos generales para todo el curso. Y luego vienen los recursos bibliográficos que se tienen dispuestos para esa asignatura. Importante insistir en que los recursos bibliográficos deben de estar disponibles en biblioteca o en Bookly, que es la aplicación que encontramos nosotros en Canvas, cada uno de los cursos de Canvas. Este en sí es el formato. Yo no le veo mucho de nuevo, pues por lo menos no nos está pidiendo una información que nosotros ya no tengamos en el formato anterior. No sé hasta aquí. Hasta ahí, pues, la duda que me asalta es la evaluación. La evaluación que está como un formato, un campo abierto. Sí, muy No suelto. sé Así es. si ahí sí de pronto, hacer de pronto como una orientación ahí, como que hacía antes, como ponía el mensaje, la nota, de cómo organizar ahí el dato. Yo voy a mandar un ejemplo, como siempre, diligenciado de estos formatos y ya con una notica explicativa, sobre todo para los docentes de nuevo ingreso, recién ingreso, que no están muy familiarizados con los formatos de la institución. Y ahí entonces explicaríamos de pronto cuáles son esos dos criterios de evaluación que se recomiendan, porque tampoco no son obligatorios, porque cada curso o programa, de acuerdo a su naturaleza, podrá establecer sus criterios de evaluación, pero sí básicamente se recomienda que existan criterios formativos desde la evaluación formativa y criterios de evaluación sumativos. Una pregunta, Hernán. ¿Y en la evaluación también tiene que quedar claro qué es co, qué es hetero y qué es auto? ¿O No, solamente sumativa no, y...? solamente formativa y sumativa. ¿Qué criterio formativo y qué criterio sumativo? Doctor Hernán, buenas tardes, soy Gloria de Trabajo Social. Hola, doctora Gloria. Bien, entré ahorita, no sé si de pronto lo dijo, pero es una duda que me asalta. Es que estoy comparando, bueno, yo soy jefe de área y estoy comparando los sílabus, el sílabus que usted está mostrando con el que ya veníamos trabajando y en realidad veo mucha, sí, o sea, es muy parecido. Digamos que tal vez lo que cambió fue mínimo. No sé, me gustaría que me dijera cuáles son como esos cambios significativos que tiene el formato o en qué se diferencia del otro, porque lo veo muy parecido en realidad. No sé si de pronto ya lo dijo. No, realmente este quedó más ejecutivo. Digamos que el actual pudiera pedir más información, iba más el detalle, el tema de trabajo, de las horas de trabajo independiente, no se pide. Aquí digamos que el tipo de curso tampoco aquí se justifica. Lo demás, las competencias desaparecen. Las competencias desaparecen en el microcurrículo, quedan en el mesocurrículo, pero en el microcurrículo ya no se va a hablar de competencias del curso, sino de resultados de aprendizaje y propósitos de formación. Entonces, digamos que ese sería un cambio también. La descripción de núcleos y subnúcleos, pues que acá se llaman ahora contenidos, quedaría allí también. Y las estrategias metodológicas que ya estaban un poco más cuantitativas, acá se van a pedir ya más cualitativas. Lo mismo el tema de la evaluación. Aquí en el sílabus estaban un poco también describidas por tipos de evaluación, y acá simplemente se va a hablar ahora de los dos enfoques de evaluación, formativos y sumativos. Ya los criterios formativos y sumativos ya sí quedan a discreción de cada programa y de cada asignatura. Ok, Y gracias. Lucho- Ah, ok, bueno. Bueno, listo, pues chao. Bueno, bueno. No sé hasta aquí si hay alguna pregunta con relación al sílabus. Pues todavía no.
Todavía no. Bueno, vamos entonces ahora al otro formato, que es el formato de operacionalización de curso. Así lo ha llamado aquí la universidad. Y este formato de operacionalización de curso, es decir, esto va a reemplazar la guía de curso, la guía programática de curso, que es, ya les muestro el formato. Que recuerden que teníamos este formato. No, este es otro. Recuerden que teníamos este formato donde estaba el cuadrito que nos pedía la ejecución por tiempo, por semanas, por fecha. Y cada planeación nos pedía unas estrategias de aprendizaje, unas actividades de aprendizaje, unas evidencias de aprendizaje. Y así se desarrollaba todo el curso. Al final nos pedía entonces las estrategias de evaluación, los criterios de evaluación, que aquí además de los criterios formativos y sumativos, nos pedía también los tipos de evaluación que vamos a implementar de acuerdo a la participación del estudiante. Si es una heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación y el porcentaje que le íbamos a asignar y las referencias bibliográficas. Este es el formato que estaba vigente durante el 2022, que estuvo vigente. Ya este formato de guía de cursos desaparece para 2023 y queda este cuadro o formato de operacionalización de curso, que es casi un cronograma de lo que se va a desarrollar en las 16 semanas de clase. Todavía Casi se que está un viendo cronograma. la guía vieja. Ah, ahora sí. ¿Listo? Este cronograma, operacionalización de curso, reemplaza la guía de curso. Reemplaza la guía anterior. Entonces ahora se va a hablar de sílabus en el formato que les presenté y de este formato de operacionalización de curso que nos pide la facultad, el programa, y aquí entonces nos va a pedir la sesión y semanas. ¿Cuál es la diferencia entre sesión y semana? Pues que hay cursos que en una semana puede tener 2 sesiones o 3 sesiones. Entonces tal vez sea la misma semana, pero 2 sesiones diferentes. Por ejemplo, hay un curso de psicología educativa que tiene clase martes y miércoles en la misma semana. Entonces sería sesión 1, semana 2, sesión 2, semana 2, porque fue en la misma semana. Los cursos que tienen una sola sesión por semana, entonces va a coincidir la semana con el número de la sesión. La fecha de ejecución de esa sesión de clase, el tema o la actividad que se desarrolló, la actividad de aprendizaje que se dominó allí en esa clase, pero digamos que es el nombre de la actividad o los nombres de las actividades de aprendizaje. Consultas bibliográficas, elaboración de exposiciones, redacción de textos académicos. Localización, en qué aula se desarrolló la clase, o si fue en un centro de práctica, si fue en un aula, en qué aula, si fue virtual, ahí se coloca entonces la modalidad virtual. Y en evaluación de la actividad de esa sesión se coloca si se va a aplicar el criterio formativo o sumativo. No se coloca como tal qué actividad se utilizó. Simplemente si se aplicó un criterio formativo o sumativo en la evaluación de esa clase. Pues el formativo casi que siempre va a estar, ¿no? Porque no en todas las clases calificamos, pero siempre estamos retroalimentando. Entonces, si en esa sesión de clase nosotros calificamos, tomamos una nota, entonces ahí va a aplicar también el criterio sumativo, pero el formativo también. Entonces, o tal vez en una sesión de clase no se tomó nota, sino que fue una clase de desarrollo y de retroalimentación, entonces allí dominó el criterio formativo de evaluación. Y eso se va a hacer para cada una de las semanas. Sí, sí, señor, es hablar como no sé, en presente, dominará, ¿no? Porque esto siempre, esta operacionalización la entregamos al principio de semestre, ¿cierto? Entonces, sí, o sea, o estoy ahí. Por ejemplo, la evaluación de la actividad
No es que usted No, dice, por aquí ejemplo, solamente ajá, en la evaluación solo se va a colocar si es formativa o sumativa, el tipo de evaluación que se va a utilizar. No hay que explicar la eso. actividad de evaluación, no hay que explicar qué es lo que se va a hacer en la evaluación, sino simplemente colocar si hubo evaluación formativa o sumativa o subieron los dos tipos. Ok. Doctor Hernán, Sí, buenas tardes. Una inquietud. En la evaluación de la actividad, usted plantea sumativa, formativa. ajá. ¿Dónde queda el porcentaje en el evento de que sea sumativa? ¿O cómo se No, distribuirán esos porcentajes? Porque no, generalmente cuando uno le presenta al estudiante y le dice el primer 35% va a tener, vamos a tener estas actividades van a ser sumativas. Esta tiene el 5, esta tiene el 10, esta tiene el 15, pero aquí veo que eso desaparece por completo. así es. Entonces, eso será parte de la socialización del curso. Cuando uno está socializando el curso, pues tendrá uno que cada docente incluir en el acta de socialización del curso cómo quedaron esos criterios determinados por porcentaje, pero ya el formato no lo pide. El formato no lo pide porque la institución lo que quiso es hacer algo lo más sobrio posible. Yo no lo hice, así que no me miren a mí, no estoy muy de acuerdo con él, pero bueno, es el formato que tenemos y realmente primó ese principio de la sobriedad, de que fuera bastante operativo, de que fuera bastante amigable para el profesor, de que no fuera tan cositero en lo curricular, porque no todos los docentes tenían esa destreza, entonces terminaban era colocando cosas por colocando. Entonces, ese fue el discurso que se utilizó y este es. Pero sí, doctora Nuri, creo, ¿verdad? Que no Sí, vi bien. sí, señor. Esa parte desaparece, por lo menos del formato. Ok, doctor, gracias. Bueno, yo tengo otra recomendación, Sí, Ah, tiene la mano alzada. adelante. Hola, Doc, ¿cómo está? Doctor, tengo una pregunta. Sí, Disculpe. adelante. Lo que pasa es que aquí en el tipo de actividades que logro observar, que en algunos parámetros encontramos lo que son, bueno, ejemplo, el tipo seminario, revisión de artículos, pero en otros recuadros encuentro como que como que un tema con su subtema, el subtema de la actividad que tenemos anteriormente. Entonces, hay como que deja uno como que para pensar qué es lo que hay que colocar entonces. ¿Dónde? En tema actividad y en tipo de actividad, estas Sí, dos. señor. Vamos a suponer, Bueno. tipo de actividad, aquí usted me dice antropometría, evaluación de la ingesta, son subtemas. Y en el otro usted me coloca seminario abajo, seminario, revisión de artículos. Esos sí son tipos de actividad. Bueno, esto lo hizo un médico y lo mandó como actividad, Ya. pero realmente aquí lo que va es en tema o actividad, es la actividad va el núcleo y subnúcleo temático que usted tiene del sílabo. Aquí irían los temas. Y acá en tipo de actividad iría el tipo de actividad que usted va a utilizar para el desarrollo de la clase. Exposiciones orales, lecturas, seminarios de investigación, Estrategias pedagógicas. las actividades de aprendizaje que estaban en la guía anterior. Ni siquiera las estrategias pedagógicas, sino las actividades de aprendizaje. En la guía anterior se hablaba de actividades y estrategias. Ya lo muestro. Aquí se hablaba de estrategias de aprendizaje. Aquí entonces donde iba ABP, taller pedagógico, seminario de investigación, aquí. Y actividad de aprendizaje sí es lo que el estudiante va a hacer para interactuar con el docente dentro o fuera del aula de clase. Entonces, digamos que lo que pueden trasladar de este formato anterior al nuevo cuadro de operacionalización serían las actividades de aprendizaje. Porque las estrategias ya quedarían en el sílabus, que ahí es donde están las estrategias pedagógicas que se van a utilizar en general para todo el curso. Muchas gracias, doctor. Listo. Doctor Hasta Hernán. aquí. Sí. Doctor, Adelante. buenas tardes.
una pregunta. En ese cuadro que nos está mostrando ahí, nosotros en la actividad de aprendizaje podemos colocar cátedra, o sea, establecer que la clase fue solamente una cátedra, ¿ya? Es decir, que solo se utilizó una cátedra magistral. Exacto, cátedra magistral, esa fue la actividad. Bueno, sí se puede, pero recuerden que esa actividad no es muy bien vista por el modelo pedagógico de la universidad. Entonces, a lo mejor allí sí se tendría que discutir al interior del programa con qué finalidad se hace la cátedra magistral, porque recuerden que la cátedra magistral se caracteriza por siempre ser bastante pasiva para el estudiante, puesto que van a escuchar a un experto hablar. Entonces, sería eso, pero sí, si esa fue la actividad y la estrategia que usted utilizó de clase, iría allí donde dice tipo de actividad. Perdón, y otra pregunta adicional, sigamos, las actividades de los talleres se hacen fuera de clases, son extracurriculares. Uno las tiene que montar ahí como parte de la clase, de la fecha que se dictó la clase, o esas no se relacionan. Si hace parte es decir, si hace parte del número de horas que el estudiante va a dedicar como trabajo independiente de esa sesión, entonces sí hace parte. Por ejemplo, yo tengo una clase de 2 horas de docencia directa. Ustedes saben que por cada hora de docencia directa hay 2 de indirecta. Entonces, de esta clase quedó un compromiso de una actividad que ellos tenían que leer un artículo, no lo hicieron en la clase, sino fuera, pero hace parte de las actividades de esta sesión porque es un trabajo independiente que ellos tienen que hacer. Entonces sí se anuncia allí, porque aquí van tanto las actividades de docencia directa como de trabajo independiente que estén dentro del tiempo de la sesión de clase que se está anunciando ahí. Entonces, en ese sentido, ¿podría uno colocar cátedra magistral, trabajo extraclase? Pues si de pronto el trabajo extraclase tiene otra denominación, de pronto ensayo, redacción de demanda, sí, de pronto un nombre que sea un poquito, que ubique mejor a la actividad. Sí. Ah, ok, perfecto. Que bautice mejor la actividad. Ok, listo, gracias. Listo, profe. Doctor Hernán. Sí, doctora Nuri. Bueno, como manera de recomendación, usted nos acaba de hacer la aclaración de que este formato pues se lo socializaron a usted, pero recuerde que estamos trabajando resultados de aprendizaje y sería bueno que dentro de este nuevo formato se pudiese evidenciar por lo menos cuáles van a ser los resultados o las evidencias que se van a entregar desde estas asignaturas, porque como estamos trabajando en torno a estos resultados, creo que debería evidenciarse por algún lado, a manera de recomendación. Bueno, sí, el formato no ha terminado. Esa era la parte dulce del formato. Ahora viene la parte amarga del formato. Y esta que está acá abajito, que es una rúbrica de evaluación de los resultados de aprendizaje. En esta rúbrica de evaluación de resultados de aprendizaje hay gran parte de respuesta a la inquietud que usted presenta, doctora Nuri. Y es que aquí entonces sí se va a colocar cómo va a ser los criterios indicadores de desempeño para evaluar cada uno de los resultados de aprendizaje. Ojo, esto sí es nuevo. Esto no lo tenían los formatos anteriores. Esta rúbrica de evaluación de los resultados de aprendizaje. ¿Cómo se diligencia esta rúbrica de evaluación de los resultados de aprendizaje? Bueno, antes de continuar, ¿sí quedó claro esta primera parte del formato de operacionalización? Sí. Ok. Luego, entonces, esto se repite de acuerdo al número de semanas que tenga el calendario académico. Recuerden que aquí el sentido es que sea lo más ejecutivo posible. En evaluación de la actividad solamente se coloca si es formativa o sumativa. No se tiene que describir al detalle la actividad evaluativa. Lo mismo acá en el tipo de actividad, es simplemente el nombre de la actividad de aprendizaje. No se tiene que explicar la actividad de aprendizaje. Doctor, Ahora ¿no sí, podríamos hacer como un menú desplegable para que no nos inventemos un tema para esa situación? ¿O eso se tiene que llenar a mano o ahí en Excel? no, en el formato, en digital. Sí, porque sería bueno para tener una unificación como un menú desplegable donde sean esas dos opciones.
¿Cuáles dos, doctor? ¿Cuáles dos opciones? Discúlpeme. En lo formativo, La formativa en lo formativo y sumativo. Ah, bueno. Perdón, eso fue. ¿No le parece? Sí. Así nos Doctor, evitamos que de doctor, pronto... Yo tengo dos preguntas, si se puede. Sí. La primera Adelante. es que, por ejemplo, nosotros en esa guía haríamos como una especie de cronograma, semana por semana, de lo que vamos a hacer. Ahora, me asaltó una duda cuando usted dice que no, que es decir, que las clases magistrales son como demasiado pasivas para los estudiantes. Yo pienso que el estudiante, y nosotros hemos hecho trabajos pedagógicos de encuesta con los estudiantes, que los tenemos ahí, los podemos mostrar, donde el estudiante sí le gusta que el profesor le dé información. No sé hasta qué punto, porque bueno, se puede hacer una clase donde se le dé información al estudiante, Sí. una clase práctica que complementa esa información que ya el estudiante tiene, donde él tiene más libertad de trabajo, y una clase también invertida, donde el estudiante sea el que expone sus conocimientos, y los proyectos de aula, donde el estudiante también. Pero a mí no sé hasta qué punto me da la impresión que en estas asignaturas teóricas descriptivas que impartimos nosotros en medicina, como la histología, la embriología, el estudiante necesita un poco esa clase informativa, donde el profesor que lleva años estudiando, que lleva años impartiendo esas clases, le explique a él cómo llegar, cómo estudiar. Esa es una de las inquietudes, digamos, que yo tengo, ¿no? Sí, doctora. No Así es. quizás sea una clase magistral en el Porque ellos sentido que es una participan. clase donde Porque ellos participan, ¿no? Me imagino. hay espacios Claro. de que el profesor expone y espacios para preguntas de Para ellos. preguntas, así es. Entonces, bueno, eso sí me queda un poco, no me queda muy claro. Y lo otro es con respecto a los resultados de aprendizaje. Con los resultados de aprendizaje sería de cada asignatura o de los resultados de aprendizaje en general que se estuvieron viendo de la es decir, de la carrera de medicina. Por ejemplo, en el caso nuestro que impartimos en Sí. medicina, tendríamos que ir a buscar los resultados de aprendizaje de nuestra asignatura en esos resultados globales, o buscaríamos resultados específicos de nuestra asignatura. No, ¿Cómo? los resultados específicos que usted tiene de esa asignatura actualmente. Cada asignatura ya tiene unos resultados de aprendizaje específicos. A esos son los que se refieren acá, en el sílabo. Ajá. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Disculpe entonces Sí. que le haya No, preguntado. ni Muchas más gracias. faltaba. Y sobre lo de la bueno, clase magistral, sí. Sí, dígame. No, sobre la clase magistral, no es que no se pueda usar, de pronto no abusar en todas las sesiones, hablar de clase magistral, porque entonces ahí estamos un poco contradiciéndonos con el modelo pedagógico. Pero si usted lo que se refiere es a una clase donde el docente expone la clase, pero hay participación, hay preguntas, hay respuestas, pongo a que un estudiante le responda a otro estudiante, porque eso se da. Pero digamos que el discurso del profesor es dominante en la clase, pudiéramos llamarlo, Ausberg lo llama la discusión guiada, desde el punto de vista del constructivismo, que los pedagogos enredan mucho todo, pero Entonces, a la hora de llenar el cronograma, pudiéramos utilizar ese término de discusión guiada. y no clase magistral. Magistral, porque la clase magistral sí queda como muy ceñida al formato de que es una ponencia que el profesor está dando y a lo mejor si hay tiempo al final hay una que otra pregunta. Pero entonces digamos que allí pudiéramos reemplazarlo por eso. Bueno, muchas gracias. Gracias por la aclaración. Gracias, doctor, por la aclaración. Pues yo me refería a cuando hablaba cátedra magistral, era esa. Cuando el docente, pues sí, tiene una mayor participación, pero hay una interacción del estudiante. Digamos que esa era la forma que uno conocía la clase magistral, ¿no? Exacto, ¿no? Pero no era solamente que el docente hablaba, sino
una participación interactiva con el estudiante, pero ya sabiendo cómo debe indicarse la forma correcta, pues ya mucho mejor. Entonces, Sí, ¿me sí. recuerda otra vez la palabra? ¿Cómo es? Discusión guiada, me llaman los constructivistas. Sí. Ok, perfecto, gracias. Bueno. Esa era gracias. Una discusión guiada por el docente. Es decir, el docente Vale. es quien más domina en la palabra, pero no significa que es el que tiene todo el espacio de la Te exposición. toma nota de esto. Bueno. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta sobre esta primera parte del cuadro? Bueno, ahora sí, vamos a este cuadrito pequeñito, pero peligroso. Aquí está. Rúbrica de evaluación de los resultados de aprendizaje. Esta rúbrica de evaluación se caracteriza por tener unos criterios de evaluación, que son los resultados de aprendizaje específicos, y unos indicadores de desempeño para cada uno de los resultados de aprendizaje específicos. Institucionalmente, los indicadores de desempeño que se establecieron en esta rúbrica de evaluación son: no se cumple con el criterio evaluado, y eso significa que cuantitativamente el estudiante le quedó lleva la asignatura entre 1 y 2.9. Es decir, de 1 a 2.9 significa que el estudiante no cumple con el criterio, no tiene todavía el criterio del resultado de aprendizaje. Y en términos de porcentaje, la universidad determinó que ese indicador de desempeño significa que el estudiante solo tiene un 30% de resultado de aprendizaje. Luego viene el indicador, ya lo explicamos, ahorita lo explicamos con un ejemplo. Luego viene el indicador de suficiente. Suficiente significa que el estudiante ya tiene los elementos estrictamente necesarios para tener el resultado de aprendizaje, los atributos para el resultado de aprendizaje. Y eso en términos de calificación estaría el estudiante entre 3 y 3.9. Y en términos de porcentaje de alcance del resultado de aprendizaje, significa que ya el estudiante tiene un 60% ese resultado de aprendizaje logrado. Luego viene sobresaliente, y es aquellos estudiantes que están entre 4 y 4.7. Significa que aquí ya el estudiante no tiene lo mínimo, sino prácticamente tiene todos los atributos que se declaran en el resultado de aprendizaje. Y en términos de porcentaje significa que esos estudiantes están en un 80% de alcance del resultado de aprendizaje. Y el excelente es un estudiante que, además de tener todos los atributos, es probable que tenga incluso más elementos de lo que pide el resultado de aprendizaje. Y son aquellos estudiantes que están en una escala de calificación de 4.8 a 5. Y eso daría un 100% de cumplimiento del resultado de aprendizaje. Estos indicadores de desempeños y estos porcentajes fueron, digamos que, asumidos institucionalmente por la universidad. Entonces, eso sí se mantienen en todos los cursos, estos indicadores y estos criterios de evaluación. ¿Qué es lo que uno va a agregar como docente de la asignatura? Bueno, aquí nos piden los resultados de aprendizaje del curso. Aquí está el RAE 1, entonces yo me traigo el primer resultado de aprendizaje de la asignatura. Si tengo 3 resultados, me traigo los 3 resultados de aprendizaje para uno en cada fila del formato. Entonces, para el primer resultado de aprendizaje, digamos que el primer resultado de aprendizaje está relacionado con la comprensión de la anatomía humana para la resolución de problemas de la salud. Eso dice el resultado de aprendizaje tal cual como está en el sílabo. El resultado de aprendizaje aquí no lo vamos a crear, no. Nos vamos a traer el resultado de aprendizaje 1 que tenemos en el sílabo. Ahora, ¿qué significa que el estudiante no cumpla con ese criterio? Es decir, que no comprende los elementos o los conceptos de la anatomía humana para la resolución de problemas relacionados con la salud. ¿Qué significa en términos de indicador de desempeño que los estudiantes no tienen todavía ese resultado de aprendizaje? Entonces ahí ustedes pueden declarar, describir, no comprende los conceptos básicos de la anatomía humana para la resolución de problemas, o recuerda algunos conceptos básicos relacionados con
la anatomía humana. Es decir, ya aquí la redacción de cada indicador es lo que usted va a agregar. Es lo que se va a agregar. El RAE ya lo trae uno. Ahora sí, para usted como docente, ¿qué criterio de indicador de desempeño va a declarar allí que el estudiante sepa que si cumple con esas características cualitativas porque no cumple con el criterio del resultado de aprendizaje? Sobresaliente, perdón, suficiente. Ya el estudiante aquí tiene elementos necesarios del resultado de aprendizaje. No los tiene todos, pero tiene. Entonces aquí tal vez él ya comprende los conceptos de la anatomía humana, pero no resuelve los problemas todavía. No resuelve casos, situaciones polémicas que usted le coloca. Y es porque es la segunda parte del resultado de aprendizaje. Y eso significa que ya tiene atributos, pero no los tiene todos. Por lo tanto, tiene un 60%. Ese atributo descriptivo lo colocamos aquí, se redacta aquí. Luego, sobresaliente, ya el estudiante aquí prácticamente resuelve todos los problemas, tiene todos los atributos de resultado de aprendizaje. Entonces, además de comprender los conceptos, ya él resuelve problemas también relacionados con la salud. Significa que ya tiene un 80% de cumplimiento. Y un excelente, el criterio de nivel de desempeño excelente, ya le podemos colocar que el estudiante, además de comprender y resolver, propone algunas alternativas también de solución a esos problemas planteados. Significa que es un estudiante que está excelente en ese resultado de aprendizaje. Ese criterio nivel de desempeño, usted es el que usted va a redactar. Y para eso usted tiene dos opciones. Primero, el nivel de progresividad del aprendizaje. Es el primer, digamos que el primer criterio que usted debe tener en cuenta para la redacción de estos indicadores de desempeño. ¿Qué significa progresividad del aprendizaje? Que no se cumple, el suficiente tiene que demostrar más atributos que el no se cumple. El sobresaliente tiene que declarar que tiene más atributos que el suficiente. El excelente tiene que declarar que tiene más atributos o todos los atributos o más atributos que el sobresaliente. Ese criterio de la progresividad del aprendizaje es importante que ustedes lo tengan en cuenta para la redacción de estos indicadores de desempeño. La otra forma que ustedes pueden tener es utilizar las taxonomías, Bloom o Solo. Aquí tenemos la taxonomía revisada de Bloom. Recuerden que la taxonomía revisada de Bloom ordena los procesos, los niveles de conocimiento en dos grandes niveles, los inferiores y los superiores. Entonces, si ustedes, el resultado de aprendizaje de ustedes inicia con un verbo que lo ubica en aplicar, porque digamos que ustedes tienen identifica, desempeña, ejecuta, que está en el nivel de aplicación de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Eso dice el resultado de aprendizaje. Entonces, ¿qué significa no cumplir o no tener el criterio, que es el más bajo de los indicadores de desempeño? Significa que los estudiantes pueda que estén en la comprensión, que es el nivel anterior a la aplicación, o en recordar solamente, que es el nivel más bajo de la taxonomía. ¿Qué significa que tiene suficiente? Pueda que esté en comprender. Pues recordar es que no cumple con el criterio, comprender es que cumple lo suficiente, lo estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque el resultado de aprendizaje se ubicó en este nivel de conocimiento de la aplicación. Y sobresaliente y excelente, entonces tendrían que ir igual que el nivel de conocimiento del resultado o por encima del nivel de conocimiento del resultado de aprendizaje. Es decir, sobresaliente y excelente deben de estar de aplicar, analizar, a evaluar. Y lo que es suficiente y no cumple, que son los dos niveles más bajos de desempeño, estarían por debajo del nivel de conocimiento de donde se ubica el resultado de aprendizaje de acuerdo con el verbo que le hemos asignado, verbo de conocimiento. Esta sería la forma más técnica y curricularmente adecuada, pero entiendo de que nos puede complicar un poco más la vida. También es válido el otro criterio que les dije de progresividad del aprendizaje. Lo importante es que en nuestra declaración de indicador de desempeño quede claro que el suficiente es más que el no cumple con los criterios. El sobresaliente tiene más atributos
que el suficiente. Y el excelente tiene más atributos que el sobresaliente. No sé, allí me preocupa ese silencio. Eso es por corte al final del semestre. No, eso ¿cómo es se pone para eso? todo, eso es para todo el curso. Es decir, eso se hace una sola vez antes de iniciar el curso y queda ya para todo el semestre. Profe, Sí. ¿cuándo se reporta o de qué manera se reportaría pues, el cumplimiento de los resultados de aprendizaje del curso? ¿Eso es un registro diferente? Sí, bueno, eso hace parte de la siguiente fase del sistema de evaluación que se está trabajando en el diplomado, que es el plan de mejoramiento, evaluation y plan de mejoramiento, que es la segunda fase del diplomado. Pero para responder a la pregunta, profe, eso va a quedar algo así como que al final de cada corte, en las reuniones de comité curricular, los profesores tienen que decir que estudiantes perdieron la asignatura. Y digamos que si perdió la asignatura significa porque quedó de 1 a 2,9, es decir, que no cumplieron con el criterio. O qué porcentaje de estudiantes quedaron de 3 a 3,9, que a pesar de que lo ganaron, quedaron ahí muy aceptables. Y a partir de esa reunión de comité curricular del primer corte, después que se hayan detectado esos estudiantes que van en 30%, que están entre 30 y 60%, pero principalmente los que están en 30, entonces ahí es donde se debe de activar el plan de mejoramiento de los resultados de aprendizaje que el programa debe de tener. Y en ese plan de mejoramiento, que todavía no lo tienen, así que todavía no lo hemos diseñado, entonces debe de decir qué estrategias alternativas de formación el programa va a implementar para tratar de, en el segundo corte, el estudiante vaya nivelando ese nivel de desempeño del resultado de aprendizaje y no se vaya quedando, porque si él en el primer corte queda en el 30% y no se cumple, va a ser muy difícil que en el segundo corte pues logre avanzar en el resultado de aprendizaje. Eso para responderle al ingeniero, pero ojo, no es objeto ahorita de este formato, pero sí va a quedar dentro del sistema de evaluación. Entonces, aquí se colocan los resultados de aprendizaje del curso que ya ustedes tienen. Se colocan entonces, se redactan, ya ustedes tienen aquí los indicadores de desempeño, los criterios que son: no se cumple con el criterio, suficiente, sobresaliente y excelente. Y tienen el porcentaje de lo que significa cada uno de esos indicadores de desempeño. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El descriptor del indicador de desempeño. ¿Y qué es el descriptor? La narrativa que nosotros vamos a colocar para saber, para que el estudiante sepa qué significa cada uno de esos indicadores de desempeño. Y redactar esos descriptores, ustedes pueden tomar dos vías: la progresividad del aprendizaje o la taxonomía, que también organiza el aprendizaje de menor a mayor nivel de conocimiento. Preguntas, comentarios. Profesor Hernán, entonces quiere decir que también estos RAE tienen internamente una evaluación en escala para poder decirle al estudiante que no cumplió la evidencia de esa evaluación. Sí, esas evidencias ustedes deben de recopilarlas y decirle: no, es que usted no cumple, vea, usted todavía no resuelve problemas con los conceptos de anatomía, aquí están las evidencias de aprendizaje, aquí están las evaluaciones, aquí está la rúbrica, donde estima que la exposición que usted hizo de la anatomía, pues no reflejaba eso, por lo tanto usted no tiene todavía el criterio para aprobar el resultado de aprendizaje. Correcto, como nosotros declaramos el resultado de aprendizaje, la estrategia de aprendizaje o la actividad, como usted decía, y la forma de evaluarlo, ¿cierto? Así es. Eso es lo que estaríamos refiriendo ahí. Lo que sí, señora. Directamente. Ok, muchas gracias. Totalmente. Listo, doctora. Profesores, comentarios. Doctor Hernán,
Sí. Doctor Hernán, buenas tardes, Marta Vergara de Odontología. Como realmente nosotros ahora vamos a ser replicadores, yo estoy viendo y quiero oírlo de sus labios. Yo estoy oyendo y viendo, o sea que nosotros para todas las guías o esto nuevo, este proceso, vamos solamente, o nos pide la universidad solamente 3 resultados de aprendizaje. Ah, buena pregunta. No, esto es un ejemplo. Son los resultados de aprendizaje que tenga su curso. Hay cursos que tienen 1, 2 resultados, 7 resultados de aprendizaje. Entonces, de acuerdo a los resultados de aprendizaje. Aquí tienen la posibilidad ustedes todavía de revisar esos resultados de aprendizaje del curso. Hay cursos que yo he visto con 9, 10 resultados de aprendizaje, cursos de 2 horas semanales. Yo no creo que sea tan posible alcanzar 10 resultados de aprendizaje con 2 horas de clase semanal. Pero bueno, ya eso sí es criterio del programa, del curso. Pero sí se recomienda que seamos bastante austeros en la declaración de resultados de aprendizaje. Una pregunta. Gracias. ¿Me escuchan? No me escuchan. Claro, esta es la primera socialización. Ustedes pueden replicarlo con sus profesores. Yo mañana les debo de estar enviando ya un modelo diligenciado y con las pestañitas que explican, sobre todo para los docentes de nuevo ingreso, para los que no les agrada mucho este tipo de formatos. Ahí van a encontrar la explicación. También pueden solicitar reuniones. Ustedes pueden agendar una reunión para su programa, que esté en pleno todos sus profesores, y yo puedo ir allá de manera presencial o lo hacemos virtual, y yo puedo replicar también esta información con sus profesores. Profe, una pregunta. ¿Usted me está escuchando? Sí, señor. Ahora sí. Sí, Adelante. yo tengo una pregunta muy puntual. Es la siguiente. Supongamos, yo tengo 3 resultados de aprendizaje, ¿verdad? Yo lo que alcanzo a entender de lo que usted nos está diciendo es que nosotros terminamos el primer corte, hicimos la reunión y encontramos que en el primer resultado de aprendizaje, tantos estudiantes, 8 estudiantes no alcanzaron. Ahí se coloca el promedio, no estudiante por estudiante, que no cumplieron con ese resultado de aprendizaje. No, profe, eso que yo comenté no entra dentro de este formato, no se tiene en cuenta aquí, sino que el ingeniero, creo que Emil, me decía, ay, ¿qué hacemos con los estudiantes que quedan en 30%? Entonces ya eso va para el sistema de evaluación de resultados de aprendizaje que los programas están construyendo ahora en el marco del diplomado. Ya en el sistema de evaluación van a incluir un plan de mejoramiento que es el que le dice al programa qué se hace con esos estudiantes que no están alcanzando lo mínimo o están muy sobre lo mínimo del nivel de desempeño del resultado de aprendizaje. Pero aquí simplemente es describir el criterio del indicador de desempeño. Más nada. Sí, porque es que hay una situación. Yo puedo tener unos estudiantes o un estudiante en particular que de pronto me cumpla y con el primer resultado de aprendizaje, pero de pronto en el segundo no. Así ¿Me entiende es. lo que le quiero decir? Entonces, Claro ahí, que ¿cómo sí. se haría? No, por eso es que, bueno, aquí hay varias alternativas. Voy a responder sin que esto confunda, sin que esto afecte la explicación del formato, porque no iría dentro de este formato, sino es ya para un análisis posterior cuando ya ocurra la evaluación de los resultados de aprendizaje. Ustedes tienen varias alternativas para ese proceso. Por un lado, ustedes tienen unos núcleos y subnúcleos, ¿cierto? En el SILAB. Tal vez ustedes ya puedan asociar los núcleos y subnúcleos a un resultado de aprendizaje específico. Así como hicieron el ejercicio de alineación curricular de los cursos con los resultados de aprendizaje del programa, ustedes pueden hacer un ejercicio de alineación y decir, este núcleo o estos núcleos están relacionados con este resultado de aprendizaje del curso. Estos con estos con estos, y usted los organiza en ese orden. Entonces, como el primer núcleo temático se va a trabajar en el primer corte, significa que el resultado de aprendizaje que se está afectando allí principalmente es el número 1, porque es el que está dentro de las temáticas que usted está desarrollando en el primer corte. Perfecto. Esa puede ser una opción, pero si usted tiene los resultados de aprendizaje conectados con todos, entonces allí sí usted tiene que mirar, de acuerdo a las evidencias de aprendizaje, que era lo que decía la doctora Carolina,
qué resultado de aprendizaje es el que se está viendo más afectado, porque probablemente él perdió el primer corte, pero de acuerdo a las evidencias de aprendizaje, si tengo los resultados conectados todos con los contenidos, de acuerdo a la evidencia de aprendizaje, yo digo, no, pero bueno, aquí él perdió el corte, pero el resultado de aprendizaje que se está viendo afectado es el 1 y el 2. El 3, las evidencias me dicen que él está bien, pero está fallando es aquí y aquí, y eso afecta el resultado 1 y 2. Entonces, ese es el que hay que fortalecer. Cierro el paréntesis para no... Es que le preguntamos, unos estudiantes pueden estar en el resultado de aprendizaje 1, se lo pierde, pero el 2 lo gana. Exacto, Él dice el que 2 no. porque para primer corte uno tiene que buscar el resultado de aprendizaje que se haya visto hasta. Pues yo no puedo Exacto. Neurológicamente, el examen neurológico porque todavía listo. Entonces, así es. Eso es lo que se recomienda. Ahí sí hay que... Ahí se tiene que activar un plan de formación alternativo para que el estudiante pueda nivelar eso antes de llegar al otro resultado de aprendizaje, que es el segundo corte, quizás. Pero sí, ese tema del sistema de evaluación de los cursos, que va a quedar dentro del sistema de evaluación de resultados de aprendizaje, eso lo vamos a trabajar en el diplomado y después lo vamos a extender a todos los profesores, para que ellos sepan qué hacer terminado el primer corte, cómo sé yo qué resultados de aprendizaje están afectados, qué se hace como programa para que para que se recuperen y no se afecten los demás. Porque si no hacemos nada, se termina el semestre y los estudiantes nunca pasaron del 30% de cumplimiento. O sea, siempre quedaron aquí, entre el primero y segundo indicador. Nunca pasaron. Y eso es lo que hay que demostrar, que el programa sí tiene un mecanismo, unos mecanismos, por lo menos para poder fortalecer los resultados de aprendizaje en esos estudiantes que no lo pudieron completar. Profesores, preguntas, comentarios. Lo nuevo aquí es la rúbrica. Porque yo creo que aquí el cuadrito de operacionalización. Nos vas a dar un modelo, supongo. Sí, yo les mando un ejemplo. Mañana se los comparto. Yo tengo una pregunta. ¿Alguien está grabando esta reunión? ¿Es posible que tengamos este video? Sí, se está grabando y yo les comparto la grabación, el acceso a la grabación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pero sí escuchó, profe. Sí prestó atención. Claro que sí. Doctor Hernán, buenas tardes. Esto entraría en vigencia ya a partir del otro semestre. Sí, 2023. Pero supongo que se los van a pedir ahora, antes de finalizar el año. Ya les mandarán el correo con la fecha. Doctor Hernán, excúseme, pero tengo una confusión sobre los indicadores, sobre la segunda parte del formato, que es la rúbrica de evaluación de los resultados. Inicialmente, el docente tiene que hacer esto cuando hace la proyección de su curso y sería la primera parte del formato. Así es. ¿Sí? La segunda parte del formato, que es el punto 2, ¿en qué momento se va a hacer? Antes Al también. final. Antes, no. Los resultados de aprendizaje se declaran antes para que el estudiante sepa qué debe de hacer él al finalizar el curso. Es un aprendizaje anticipado que el docente está declarando. Por eso es que tiene la crítica de muchos de las ciencias sociales. Es un aprendizaje anticipado que se está declarando allí. Por lo tanto, se tiene que hacer antes de desarrollarse el curso. Igual al final tiene que hacer también otro informe o no sé cómo se irá a hacer ese seguimiento para verificar si esto que se
planteó inicialmente se cumplió o no se cumplió. Así es, así es. Eso va dentro del sistema de evaluación del programa, dentro del capítulo de plan de mejoramiento de los resultados de aprendizaje. Ahí van a quedar todas las directrices de qué tiene que hacer el programa, cómo se le hace seguimiento a estos indicadores de desempeño, qué se debe de hacer y demás. Como eso va a quedar en el sistema de evaluación, por eso fue que no se colocó tanto el formato con tanta cosa como para decir, bueno, pero si va a estar allá, ¿para qué incluirlo acá también? Pero ojo, ahorita es solamente llenar el formato, cronograma el de operacionalización y diligenciar la rúbrica a partir de los resultados de aprendizaje que tiene el curso, teniendo en cuenta esos 4 indicadores de desempeño. Recuerden que los pueden hacer teniendo en cuenta el criterio de progresividad del aprendizaje o las taxonomías de Bloom y Solo que organizan los aprendizajes de acuerdo a unos niveles de conocimiento. ¿A profesores? Esperamos, doctor, realmente la guía y el ejemplo con todos sus comentarios y todas las burbujitas y todo eso. Realmente yo creo que así pasamos del impacto de ahora. Pero creo que está como amena, ¿no? No sé, ¿cómo la ven? No está tan cositera. No sé. ¿Qué dicen ustedes? Hay que hacerlo. En la práctica es que veremos cómo es que vamos a ir agarrando los sinsabores que van apareciendo.